A este mensaje le he titulado Edificados sobre la roca. Edificados sobre la roca, que significa también piedra. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Amén. Gloria a Dios. El fundamento principal de esta palabra, Jesucristo. Porque si nosotros estamos fundamentados sobre la roca que es nuestro Señor, vamos bien. Estamos ¿qué? Bien direccionados. Porque todo lo que nosotros hagamos, debemos de hacerlo con amor. Siempre con amor. Con una esperanza, una fe viva. En nosotros tiene que brillar la fe, la esperanza. Esto lo dice en 1 Corintios 13, 12 o 13, dice por ahí la palabra, que principalmente es el amor. Que todo lo que hagamos para Dios sea siempre lo mejor. Y lo mejor que nosotros hacemos para Dios es con amor, es con nuestro corazón, con esa disposición siempre de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos. Es lo que Dios tiene en cuenta para aquellos que le amamos. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí que para siempre, tanto para el hombre sabio, o sea, para aquel hombre que es de Dios, vienen también tormentas. Pero también para el hombre necio, también vienen tormentas. Igualmente para ambos vienen las tormentas. Pero cuando estamos fundamentados sobre la roca, sobre la piedra, Jesucristo, no hay viento, porque dice que vinieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos. Estos tres calificativos son los problemas, son aquellas cosas que se le presentan al líder, se le presentan al pastor. A cada ministro le vienen problemas, pero cuando está fundamentado sobre la roca, no hay nada que lo mueva, porque aquí dice la casa, y la casa eres tú. Tú eres la casa de Dios, donde está fundamentado la fe en Cristo Jesús. Tú te tienes que levantar todos los días, levantar ese altar para el Señor. No dejes que tu ánimo decaiga, porque más adelante vamos a ver aquel hombre que decayó en su ánimo, pero tú eres una mujer, eres un hombre de Dios, que tu ánimo no decaiga. Porque Dios le dijo a Josué, en Josué 1, capítulo 1, versículo 9, dice, levántate y esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y si tú crees en esta palabra, dile al Señor, gloria a Dios, dele una gloria, un aplauso al Espíritu Santo, porque esta palabra es para que tú la lleves en tu corazón. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque cuando desmayamos, el enemigo viene y nos pega tremendo sacudión. ¿Cuántos aquí han estado en esa situación de momentos difíciles? Cuando vienen los problemas de las finanzas, vienen los problemas de una enfermedad en un familiar, una falta de un familiar que faltó, que se fue a la presencia del Señor. Todas esas aflicciones sí vienen, pero cuando estamos fundamentados sobre la roca,
Dios nos sostiene de su preciosa mano. Tú tienes que creerle a Dios. Y también en Santiago capítulo 1 versículo 7 dice que someteos pues a Dios y resistí al diablo. Cuando tenemos nuestro corazón, nuestra mente sometida a Dios, no hay diablo que pueda movernos, porque Dios estará siempre con nosotros. Por grande y que sea la tormenta, que se levante el problema, cuando tú estás fundamentada y fundamentado en la palabra, déjeme decirle que Dios está trabajando en tu vida. Dios ha metido su mano. Dios muchas veces permite la tormenta. Todo no le podemos echar la culpa al diablo. Dios muchas veces permite la tormenta para que nosotros superemos, para que nosotros nos levantemos, para que nosotros nos esforcemos y no nos quedemos siempre en el mismo lugar. Cada día y cada mañana son nuevas. Y dice la palabra que cada día trae su afán, cada día trae su necesidad. Y Dios nos está diciendo hoy que si hoy tú has pasado por una situación difícil o vienes pasando desde tiempo atrás por tiempos difíciles, el Señor está ahí dándote tu mano y te está diciendo, hija, hijo, aquí estoy, yo soy tu padre, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador, porque yo te he llamado, yo te he sacado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué dice la palabra en Isaías 61? Levántate y resplandece, porque hoy ha llegado tu luz. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti prevalecerá la luz, porque tú eres una luz, tú eres una esperanza para muchas personas, para tu familia, para aquella persona que está enferma, para el menesteroso que aún no conoce de Dios, pero que anhela que tú llegues con ese resplandor, con esa llenura del Espíritu Santo y le digas, levántate, Cristo te ama, Cristo te necesita y Cristo tiene un propósito contigo, porque el fundamento siempre lo tenemos que llevar en nuestro corazón, en nuestra boca, que Cristo es el fundamento de todo, no de algunas cosas, sino de qué, de todo, para que tú tengas en cuenta que el Señor está en tus asuntos financieros. Cuando tú estás en escasez, el Señor está en tus momentos difíciles de amargura, de tristeza, de soledad. En todo esto el Señor está ahí para consolarte, para decirte que Él te ama y que te necesita, pero que Él te necesita con ese fuego del Espíritu Santo, porque el amado discípulo de Pablo se presentó y él le dijo, aviva el fuego que hay en ti, el fuego de Dios que hay en ti, y le impuso manos. Dice la palabra que él se levantó y él le dijo, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio y de amor. Y tú tienes ese espíritu, ese fuego del Espíritu Santo tiene que estar en ti. Porque si tú dices, soy cristiano, soy cristiana, pero tú te dejas de caer por cualquier problema, sea grande o pequeño, pues tú tienes que levantarte todos los días, ir a la presencia, ir al altar y decirle, Señor, aquí estoy, Padre, estoy pasando por este problema, anhelo, Señor, que me ayudes, dame tu mano, Señor. Tú tienes que exponerle al Señor y el Espíritu Santo viene y te direcciona, porque el que nos direcciona siempre es el Espíritu Santo, pero ahí está el Señor, que hace que los milagros, aquel que nos levantó, aquel que un día fue a la cruz para derramar tu sangre, para darnos libertad, para darnos gozo, para darnos el amor. Ese es Jesús y tú tienes que creerle y declarar que la palabra, amén, gloria a Dios. Esto para el que está fundamentado, estoy hablando para aquel que está fundamentado sobre la roca, aquella persona sabia
que sabe edificar su vida espiritual, aquella persona que no se deja engañar por el hombre natural, porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios, pero cuando tú estás en el Espíritu, tú puedes percibir lo que no viene de Dios y tú puedes reprender, tú puedes exhortar, porque Dios te ha dado el poder, Dios te ha dado la autoridad para que tú te levantes en medio de las tinieblas y esa luz resplandezca siempre. Amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Espíritu Santo. Amén. Que sea para el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí en la palabra que cuando soplan vientos y golpean contra aquella casa, ella no cayó. Tú no te puedes dejar caer por ningún problema, por grande que sea, vuelvo y repito, amén, porque estaba fundada sobre la roca. Y ya tú estás fundado y fundamentada y fundamentado sobre la roca, amén. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Estamos hablando de aquella persona, de aquel ministro que un día se cansó, un día no esperó en Dios, un día esperaba una respuesta, pero él no vio nada. ¿Qué le faltaba a esta persona? La fe, porque nosotros debemos declarar la palabra es con fe, creyendo que Dios lo hará, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él lo dijo, Él lo hará y Él lo ejecutará. Usted siempre debe llevar esa palabra en su mente, en su corazón, porque Dios cumple lo que promete. Sobre estas personas comienzan un ministerio y comienzan muy bien con ese fuego, con esa autoridad, pero ellos comienzan a ver que otras personas decaen, que le predican y muchos se alejan de la iglesia, que muchos se apartan. Pero es que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso somos llamados, somos escogidos. Y cuando tú eres una escogida, un escogido de Dios, tú permaneces siempre y para siempre, porque así es el Señor con nosotros. No es ahora, sino que dice hasta el fin del mundo. Él va a estar siempre allí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice, y descendió lluvia también, ríos, soplaron viento y dio con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue la grande la ruina. Cuando tú comienzas un ministerio y haces un compromiso con Dios, pero si tu ánimo decae, Satanás aprovecha la puerta que tú abres. Tú tienes que siempre cerrarle la puerta al enemigo. Tú tienes que estar siempre pegada y pegado de la mano de Dios. Porque cuando le abrimos puertas al enemigo, él viene y arruina todo lo que Dios ya te ha entregado. No permitas que el enemigo se te robe la bendición. No permitas que Satanás venga y te quite la paz, el gozo, la esperanza, que te robe a tu familia, que te lleve al caos. Porque Dios es grande y es poderoso, pero tú tienes que permanecer, porque aquí dice que este hombre fue insensato. Él no hizo las cosas ni supo esperar. Nosotros tenemos un corazón de esperanza, un corazón de fe, un corazón de amor. Y cuando permanece esta palabra en nosotros, siempre vamos a permanecer firmes en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice aquí que es por fe. Si es por fe que yo hago las cosas, pues la fe va acompañada del amor, ¿cierto? Entonces, vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Del versículo 5 en adelante vamos a leer la palabra. Dice, vosotros también
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Amén. Jesucristo es la piedra, es la que sostiene. Usted sabe que un ángulo se sostiene sobre, cuando se hace una soldadura para sostener ese ángulo para que no se descomponga el cuadrante. Entonces siempre hay algo especial que lo sostiene. Y Jesucristo está en ese ángulo en nuestra vida espiritual, que es el que nos sostiene, que es el que nos sustenta. Dice que es precioso. Él siempre nos está escuchando. Él siempre está sufriendo por todas nuestras angustias, por todas nuestras necesidades, pero que también se gloría de una manera poderosa cuando tú recibes una bendición de parte de Dios, porque dice que todo no es tristeza, todo no es angustia, pero vienen las bendiciones de parte de Dios cuando Jesucristo está en nuestras vidas. ¿Amén? Dice, pero también habla aquí de los fariseos que desecharon, y los judíos desecharon al Hijo de Dios. Ellos no creyeron en el Hijo de Dios. Y dice que perecerán. O sea, todo aquel que no cree en el Hijo de Dios ya se ha condenado. Por eso nosotros, como hijos de Dios, siempre tenemos que tener ese poder, esa autoridad para declarar que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es nuestro libertador, que Jesucristo derramó su sangre para redimirnos del pecado y darnos una salvación que eterna. Amén. Gloria a Dios. Eres la piedra del ángulo. Nosotros tenemos que ser guiados, direccionados por el Señor. Amén. Y dice que es por fe. Y si somos escogidos, aquí en el mismo capítulo 2, versículo 9, dice que mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Que yo decía que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y tú eres una escogida, tú eres un escogido de Dios, tú eres una iglesia santa, pura, eres un linaje especial, real sacerdocio que Dios ha colocado para que tú no te apartes, para que tú permanezcas siempre en los caminos del Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa es la palabra allí. Sigue. Hay una salvación eterna. Al libro de los Hechos 4:11, ¿qué nos dice la palabra? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 11, Dios te está ofreciendo también una salvación eterna. Cuando tú permaneces sobre la roca, edificado, edificada, estás haciendo las cosas con ese amor, con esa pasión para Dios, con ese amor hacia el prójimo. Dios se glorifica de una manera poderosa, no solamente en ti, sino en tu familia, en tu ministerio. Dios se glorifica en la iglesia, porque tú eres ese estandarte, tú eres esa columna que levanta oración, tú eres esa columna que permanece en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Señor. Y en el capítulo 4, versículo 11 del libro de los Hechos dice, en el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Para que tú entiendas bien la palabra, es que Jesús, si Jesús no está en el asunto,
nosotros no podemos hablar de la palabra si no tenemos nuestra Biblia en la mano para confrontar, para poder confrontar al enemigo. Y cuando nosotros estamos seguros que Jesucristo es la piedra, es aquella que está en el ángulo, nosotros tenemos claro la visión, tenemos claro que el compromiso, tenemos claro que el llamado, amén. Dice en el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el versículo 12 dice esta palabra. O sea que hay una salvación eterna para todo aquel que permanece en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Y también el Señor tiene una confirmación. ¿Cómo tú te das cuenta que el Señor está confirmando tu ministerio? Tenemos que tener en cuenta que Dios confirma el ministerio a través de la palabra. Cuando Dios te da la respuesta siempre a lo que tú les estás anhelando en tu corazón. Cuando tú le dices al Señor, Señor, dame una palabra. Señor, direccióname. Señor, guíame. Ayúdame, Señor, a solucionar este problema. Tú estás edificada y fundamentada también sobre la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le confirmó esta palabra al apóstol. ¿Al apóstol qué? Pedro. Al discípulo que era más potencial, porque habían 12 discípulos que Jesús formó. Había formado 12 discípulos, pero había un potencial en Pedro. Que Pedro era un hombre de fe. Pedro era un hombre atrevido. Pedro era un hombre que no tenía miedo a nada. Por eso él, cuando declaraba la palabra, la decía con firmeza. Y no la decía solamente con firmeza, sino que en el Espíritu. Porque era un hombre que caminaba en el Espíritu. Por eso Jesús le lanzó esta palabra y fue una promesa para él. Fue algo que lo edificó. Y él, cuando recibió esta palabra, fue lleno del Espíritu Santo y fue fortalecido. Tú te tienes que llenar, tú te tienes que fortalecer, es en el Espíritu, para que Dios pueda manifestarse en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro de Mateo 16, del 16 al 18. Dice la palabra, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando él declaró esta palabra, el Señor sintió, el Señor percibió que era en el Espíritu que él estaba hablando. Por eso es que cuando tú estás fundamentado sobre la palabra y tú declaras una palabra, tú lo tienes que declarar en el Espíritu, no en lo natural, porque en lo natural actúan los que están afuera, los que no conocen de Dios. Pero cuando nosotros caminamos en el Espíritu, debe ser en lo espiritual. Y él declaró esta palabra. Por eso él le dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y esto fue algo que lo fortaleció, fue algo que lo animó, fue algo que lo levantó. Tú te tienes que levantar, sacudirte y decir, Señor, heme aquí, porque en Isaías capítulo 6, versículo 8 dice la palabra que el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y se levantó Isaías y dijo, heme aquí, envíame a mí. Tú tienes que estar preparado para lo que el Señor te ha llamado. No le hagas el quite a las cosas que Dios ya ha dispuesto para tu vida, porque el Señor ya te tiene un galardón, ya te tiene unas coronas allá en el cielo. Amén.
para la eternidad. Y este hombre, Isaías, este profeta, estaba lleno del Espíritu, porque así había sido tocado sus labios con carbones encendidos. Había un fuego en él, había un poder. Por eso él, con esa seguridad, con esa certeza, se levantó y le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Tú no puedes desfallecer, tú te tienes que levantar, porque tú eres una roca, tú eres una piedra en donde el Señor edificará la iglesia, y tú eres esa llamada, ese llamado para guiar a un pueblo, para guiar a una iglesia. Amén. Porque Dios está esperando personas como tú, dispuestas a levantarse, a llenarse de la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y también le hizo una promesa. Bajemos al 19, al versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Que toda palabra que tú sueltes de tu boca tiene poder, porque tú tienes la autoridad, tú tienes el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso le declaró Jesús a Pedro, porque era un hombre valiente, era un hombre esforzado, un hombre que estaba siempre con Jesús. Un hombre tal vez, muchas veces, falto de respeto, porque dice la palabra que era un hombre que venía del vulgo, un hombre sin letra. El léxico de él era muy difícil, pero Jesús lo entendía. Y Jesús lo que mira siempre en nosotros, que es el corazón. Dios está mirando es tu corazón. ¿Cómo haces las cosas para Dios? El servicio, ¿cómo lo haces? ¿Cómo prestas el servicio? ¿Cómo le hablas a las personas? ¿Cómo actúas? ¿Estás fundamentada? ¿Estás fundamentado sobre la roca? Ahí está Jesús, para que tú le preguntes: Señor, ayúdame si aún me falta fundamentarme en la roca. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Espíritu Santo. Hay 6 principios y fundamentos que debe tener el verdadero cristiano. Amén. 6 principios que tú te debes de portar y que los atadas a tu cuello. Siempre debes de llevarlos. Y dice así: el primer principio es aprender a escuchar la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, dice que la palabra nos hace libres, que a través de la palabra somos fortalecidos, que a través de la palabra somos edificados. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra para permanecer siempre conectados al Señor. Amén. Y en el segundo principio dice apropiarse de la palabra. Cada palabra es una promesa de Dios para ti. Tú tienes que aprender a apropiarte de la palabra. Está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Leámoslo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Amén. Sea porque un profeta, el pastor, el ministro te dé una palabra, te dé una promesa, tú la debes de guardar en tu corazón. Y la carta está aquí, escrita en la Biblia. La Biblia es la palabra escrita, para que tú la puedas estar leyendo, la puedas estar guardando, y que cada promesa tú la tengas siempre presente, porque Dios se glorifica de una manera poderosa para que aquel que todo lo cree. Amén. Gloria a Dios. Dice en el tercer principio: adquiere compromiso. Una persona de compromiso es aquella que nada le queda grande. Una persona de compromiso es aquella que siempre está en el asunto, siempre está presto al servicio, siempre está presto a ayudar al necesitado. Esa persona permanece, dice que es comprometida con la obra. Nada le queda grande, porque esa persona
tiene una fe tan grande que nada lo detiene. Y cuando tú tienes esa fe, como la de Abraham, que nada lo detenía, déjeme decirle que tú vienes a ser descendiente desde Abraham por la promesa, porque él fue exaltado por esa fe que era poderosa, y tú tienes que permanecer en la fe. Amén. Dice, desarrolla una comunión con Dios, esa oración siempre con el Señor. Cuando tú oras permanentemente, cuando en los momentos de soledad, en los momentos más difíciles, en los momentos más angustiosos, tú debes tener esa oración, esa comunión con el Espíritu Santo. Porque no solamente en los momentos de alegría, de abundancia, en los momentos en que tú estás llena, tu alacena, todo está en la casa bien, no, también debemos estar dándole gracias a Dios por todo lo recibido. Amén. Siempre en esa comunión con Dios. En el quinto, establecer una disciplina. Tenemos que ser disciplinados. Siempre tener en cuenta ese horario de oración. No olvidarnos que Dios siempre nos está esperando para que nosotros le expongamos nuestras necesidades, le hagamos preguntas, y Él nos responderá a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía siempre a toda verdad. Y en el sexto, tener solidez, estabilidad emocional, fidelidad con Dios y con las demás personas. Estabilidad, tanto emocional, ser sólido en las cosas, ser esa persona certera en las cosas, pero siempre en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Con la respuesta siempre positiva, siendo con un corazón alegre, siempre. Amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu Santo. Este es un tema que el Señor me regaló para compartirles a ustedes en esta noche y decirles que Cristo los ama, que Cristo tiene un propósito grande y poderoso con ustedes, y que debemos permanecer siempre firmes, fundamentados sobre la roca. No permitas que el enemigo se te robe la bendición, porque cuando estamos sometidos a las cosas de Dios, en Santiago 1:7, someteos pues a Dios y resistí al diablo. Cuando nosotros le declaramos la guerra a Satanás, él huye, porque sabe que en nosotros hay un potencial, hay algo en nosotros, la gloria de Dios está sobre nosotros. Entonces Satanás no tiene oportunidad de aplastarnos. Amén. Entonces, levántate, por favor, colócate sobre tus pies y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por la palabra que nos has entregado, Señor, porque sabemos, Señor, que cuando estamos fundamentados en ti, Señor, que tú eres la roca, que tú eres la piedra del ángulo, Señor, Padre, sabemos que estamos bien direccionados. Por eso hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada ministra, por cada ministro. Gracias, Señor, por cada familia, por cada persona aquí presente, Señor. Que en cualquier necesidad que ella tenga, Señor, pueda ir a tu presencia, Señor, todos los días de su vida, Señor. Para que tú le des la respuesta, para que tú lo levantes, Señor. Para que tú te glorifiques de una manera poderosa sobre cada una de ellas, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque toda puerta que Satanás nos cierra, tú tienes muchas para abrirnos, Señor. Y sabemos, Señor, que cuando estamos en tu presencia, Señor, no hay enemigo que pueda, Señor, con nosotros. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y cuando el enemigo viene por un camino, por 7 huirá. Porque tu palabra lo dice y yo creo en tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Fuerte ese aplauso para el Espíritu Santo.